Alejandro Morales, con sus 45 años, era el ejemplo perfecto de éxito. Empresario renombrado en el mundo de los negocios, conocido por su visión innovadora y su habilidad para transformar oportunidades en fortunas, había conquistado todo lo que muchos solo sueñan. Tenía una mansión imponente en uno de los barrios más lujosos de Madrid, una colección de coches importados y la admiración de muchos. A su lado, Isabel, su esposa desde hacía 20 años, era la compañera fiel que siempre lo había apoyado, desde los días en que él solo soñaba con convertirse en un magnate. A diferencia del glamour alrededor de Alejandro, Isabel era sencilla. Sus gestos eran suaves y su presencia, aunque discreta, irradiaba serenidad. No le importaban los flashes de las cámaras ni el prestigio que acompañaba a su marido. Su enfoque siempre fue la familia y la construcción de una vida sólida a su lado. La rutina en la casa de los Morales parecía tranquila y estable para quienes la observaban desde afuera. Alejandro pasaba largas horas en la oficina y cuando estaba en casa, su tiempo se dedicaba a resolver más negocios por el celular o a seguir los mercados financieros. Isabel, aunque percibía la creciente distancia entre ellos, no se quejaba. Ella creía que su matrimonio aún estaba firme, basado en el amor y el respeto que habían compartido durante tanto tiempo. Sin embargo, algo empezaba a cambiar. Alejandro, cansado de la monotonía de su vida personal, se sentía insatisfecho. Lo que antes era emocionante y motivador, ahora parecía predecible. No sabía exactamente cuándo comenzó esa sensación, pero la presencia de Camila, la nueva niñera contratada para ayudar con los niños, despertó en él una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Camila era una joven de 25 años, con ojos marrones profundos y cabello oscuro, con una presencia llamativa. Había algo en ella que Alejandro no podía ignorar. Tal vez era la manera en que lo miraba discretamente, o cómo sus movimientos eran graciosos, sin esfuerzo. Empezaba a notar cosas que antes parecían irrelevantes. La risa suave de ella al jugar con los niños, la suavidad con que hablaba, incluso su perfume sutil que se esparcía por la casa. Isabel, siempre atenta a las necesidades de la casa y de los hijos, estaba satisfecha con el trabajo de Camila. La joven parecía responsable y dedicada. Nunca sobrepasaba los límites y siempre estaba donde se la necesitaba. Para Isabel, Camila era una adición bienvenida, especialmente en los momentos en que Alejandro estaba más ausente. Sin embargo, para Alejandro, Camila se volvía una presencia intrigante, algo nuevo en su vida que parecía romper la rutina predecible del matrimonio y de los negocios. Pasaba más tiempo observándola, aunque de forma sutil, y comenzaba a sentir algo que no sabía explicar. No era solo atracción física, sino algo más profundo. Una sensación de revitalización, como si Camila trajera una energía nueva que lo sacaba del aburrimiento que sentía. Por la noche, mientras Isabel dormía tranquila a su lado, Alejandro se encontraba pensando en Camila. El pensamiento lo incomodaba, pero al mismo tiempo lo atraía. Intentaba alejar la idea de que algo pudiera pasar entre ellos, convenciéndose de que era solo una fantasía. Sin embargo, la curiosidad crecía cada día, alimentada por la presencia constante de la joven en la casa. Un día, durante un almuerzo familiar un domingo, Alejandro se vio prestando más atención a Camila de lo que debería. Ella estaba ayudando a los niños a servirse, y una sonrisa suave apareció en sus labios. Isabel, sentada al lado de Alejandro, no notó la distracción de su marido, pero él por dentro sintió un creciente malestar. Estaba claro para él que la vida que llevaba ya no lo llenaba como antes. El matrimonio que él e Isabel habían construido con tanto esfuerzo parecía ahora estático, sin la misma pasión de antes. Alejandro sabía que tenía todo lo que cualquier hombre podría desear: éxito, una esposa leal y una familia saludable. Pero algo faltaba, algo que no lograba identificar plenamente, pero que veía en la figura de Camila. Era una sensación de algo nuevo, algo emocionante. Isabel, siempre atenta a las necesidades de la familia, continuaba cuidando de todos con la misma dedicación. No percibía el torbellino de pensamientos que comenzaba a apoderarse de Alejandro. Para ella, su marido seguía siendo el hombre responsable y dedicado, que solo necesitaba más tiempo para el trabajo. Pero lo que no sabía era que Alejandro comenzaba a cuestionar sus propias decisiones, su propio matrimonio. Los días pasaban, y Alejandro se veía cada vez más envuelto en los pensamientos sobre Camila. Lo que comenzó como una simple curiosidad crecía rápidamente.
Se sentía culpable por alimentar esos sentimientos, pero algo dentro de él lo impulsaba a continuar. Era como si, al mirar a Camila, viera la promesa de una vida nueva, una frescura que hacía mucho tiempo había desaparecido de su rutina. Camila, por su parte, mantenía su postura profesional, pero Alejandro no podía dejar de notar pequeños signos que lo hacían creer que ella también estaba interesada en él. El leve roce de su mano al pasarle una taza de café, la mirada prolongada cuando sus ojos se encontraban por casualidad. Cada gesto de ella parecía intensificar la inquietud que él ya sentía. En una cálida tarde de primavera, mientras los niños dormían, Alejandro se encontró en el jardín de la casa. Isabel había salido para un compromiso, dejándolo solo con Camila. Intentó concentrarse en responder correos de trabajo en su celular, pero sus ojos se desviaban repetidamente hacia la niñera, que estaba leyendo un libro en la terraza. Algo en él lo empujaba hacia ella. Caminando hacia la terraza, fingió querer conversar casualmente. «¿Qué lees, Camila?», preguntó, con un tono relajado. Ella levantó la mirada y sonrió suavemente, mostrando la portada del libro, una obra de romance clásico. «Es uno de mis favoritos. Me gustan las historias de amores intensos e imposibles», respondió con una risa ligera, pero que pareció resonar en los oídos de Alejandro. Sintió su corazón acelerarse, a pesar de saber que debía mantener distancia. La conversación continuó por unos minutos más, ligera, casual, pero llena de una tensión no expresada. Alejandro podía sentir la atracción entre ellos, algo que ya no podía ignorar. Cada palabra intercambiada era un paso más cerca de un límite que sabía que no debía cruzar. Esa noche, mientras cenaban en familia, apenas podía prestar atención a lo que Isabel decía. Su mente estaba llena de la conversación con Camila en el jardín, de sus expresiones, de cómo parecía tan cómoda en la casa. La presencia de ella ahora dominaba sus pensamientos de una manera que le asustaba. No era solo deseo físico, sino una especie de fascinación que lo consumía. Isabel, por otro lado, permanecía ajena a lo que ocurría. Estaba feliz de ver a Alejandro relajado durante la cena, interpretando su silencio como cansancio por el trabajo. Se levantó de la mesa para buscar un postre, mientras Alejandro y Camila intercambiaban miradas. En ese momento, algo quedó claro para él. La tentación ya lo había consumido. En los días que siguieron, Alejandro buscó más excusas para estar cerca de Camila. Se ofrecía para ayudar con los niños, hacía preguntas sobre su vida y sus intereses. Camila siempre respondía con cordialidad, pero había algo más en su voz, algo que hacía a Alejandro creer que ella compartía el mismo deseo que él. Cada día, el control que Alejandro creía tener sobre sí mismo empezaba a desvanecerse. Una noche, después de que Isabel se fue a dormir, salió a la terraza en busca de aire fresco, tratando de organizar sus pensamientos. Camila estaba en el jardín, terminando sus tareas del día. Cuando sus miradas se encontraron a la distancia, no pudo resistir. Caminó hacia ella sin pensarlo dos veces. «Es tarde, deberías descansar», dijo, su voz más baja de lo normal, casi un susurro. Ella sonrió levemente y respondió: «Estoy acostumbrada a quedarme despierta hasta tarde». Quedaron en silencio por unos instantes hasta que Alejandro dio un paso en falso. «Camila, eres tan diferente. No sé cómo explicarlo, pero desde que llegaste todo parece cambiar a mi alrededor». Sus palabras fueron dichas de manera vacilante, pero había una honestidad en ellas que no podía ocultar. Camila lo miró directamente, sus ojos se estrecharon levemente, como calculando qué decir a continuación. No dijo nada de inmediato, pero el clima entre ellos se intensificó. Alejandro estaba a un paso de cruzar una línea que sabía que no podría volver atrás, pero en ese momento no le importaba. Lo que buscaba en ese instante era una forma de escapar de la vida predecible que había construido. Camila finalmente rompió el silencio. «A veces, las cosas cambian sin que podamos controlarlas», dijo, con una suavidad calculada. Había algo en su voz que despertaba aún más la obsesión de Alejandro. Antes de que él pudiera responder, Isabel apareció en la puerta, llamándolo para que regresara dentro. Alejandro se alejó rápidamente de Camila, sintiendo el corazón latir aceleradamente en su pecho, como si lo hubieran atrapado haciendo algo mal. Miró a su esposa, quien, sin notar nada fuera de lo común, sonrió y lo invitó a unirse a ella en la sala. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Algo había cambiado dentro de Alejandro. Ahora vivía entre dos mundos, el de la lealtad y la estabilidad con Isabel, y el de la tentación y el deseo con Camila.
y cada día el peso de la tentación lo arrastraba más profundamente hacia un camino que sabía era peligroso, pero irresistible. Los pensamientos de Alejandro sobre Camila se convirtieron en una obsesión. Todo en su vida ahora giraba en torno a ella. Cada vez que la veía se sentía más joven, más vivo, algo que no sentía al lado de Isabel desde hacía mucho tiempo. El contraste entre las dos mujeres estaba siempre en su mente. Veía a Camila como una brisa fresca de primavera, mientras que Isabel, que ya pasaba de los 40, comenzaba a parecer, a sus ojos, como un recuerdo desgastado de su juventud. Una mañana, mientras Alejandro tomaba café con Isabel en la cocina, no podía dejar de comparar a las dos. Isabel tenía el cabello recogido en un moño, vestida con una blusa sencilla y pantalones de algodón. Sus gestos eran calmados, pero habían perdido ese brillo que un día admiró. Observaba cómo su piel comenzaba a mostrar líneas de expresión, y sus ojos, aunque todavía tiernos, no despertaban en él el mismo deseo de antes. En ese momento, Camila entró en la cocina, con una sonrisa ligera en el rostro. Estaba usando una ropa casual, pero que destacaba su juventud y belleza. Alejandro notó el brillo en sus ojos, los labios siempre tan naturalmente rosados, y no pudo evitar comparar a las dos, lado a lado. El contraste lo golpeó como un mazazo. «Camila, siempre pareces tan llena de vida», comentó Alejandro sin disimular su interés. «Isabel solía ser así también, pero con el tiempo la vida nos cambia, ¿no?». Rió de forma amarga e Isabel, al oír el comentario, se congeló. El dolor en la expresión de Isabel era evidente, pero intentó disimularlo, riendo nerviosamente. «Creo que todos cambiamos con el tiempo, Alejandro. Envejecer es parte de la vida». Alejandro solo asintió con la cabeza, sin mirar a su esposa. «Sí, pero algunas personas envejecen mejor que otras». El tono de desdén en su voz fue como una puñalada en el corazón de Isabel. Ella se sintió pequeña, insignificante, como si su valor hubiera sido medido solo por su apariencia. Camila, que observaba la escena, mantuvo una sonrisa discreta, pero por dentro sabía que estaba ganando cada vez más espacio en la mente de Alejandro. La joven era consciente de su poder sobre él, y la manera en que Alejandro trataba a Isabel solo reforzaba que él ya estaba completamente hechizado. En los días que siguieron, Alejandro empezó a ignorar cada vez más la presencia de Isabel, siempre buscando excusas para estar cerca de Camila. Ofrecía su ayuda en las tareas más simples, como llevarla de compras o acompañarla en los paseos con los niños. Una tarde, mientras Isabel estaba ocupada, acompañó a Camila al parque. El viento suave soplaba y Alejandro no podía quitarle los ojos de encima. «Eres como un soplo de aire fresco, Camila», dijo él, su voz llena de admiración. «Me siento más joven cuando estoy contigo. Cuando estoy en casa con Isabel, todo parece tan cansado, tan monótono». Camila lo miró con ojos atentos. «Alejandro, eres un hombre increíble. Mereces ser feliz. Si algo en tu vida te está frenando, quizás sea hora de pensar en lo que realmente quieres». Esas palabras resonaron en la mente de Alejandro. Sabía que Camila tenía razón. Cada vez que miraba a Isabel, solo veía el peso de los años, mientras que en Camila veía la promesa de algo nuevo, emocionante, que creía haber perdido con el tiempo. Una noche, después de que Isabel se fue a dormir, Alejandro se quedó en el despacho, reflexionando. Sus pensamientos estaban confusos, pero una cosa era clara: no podía seguir viviendo esa mentira. No podía soportar más ver a Isabel, sabiendo que sus sentimientos ahora pertenecían a otra. Mientras estaba allí, pensando en qué hacer, Camila apareció en la puerta, como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. «¿Estás bien?», preguntó ella, con su voz suave. Alejandro la miró, como buscando respuestas. «Camila, no puedo seguir fingiendo. Yo creo que estoy enamorado de ti». Ella dio un paso adelante, acercándose a él. «Alejandro, a veces la vida nos pone en situaciones difíciles, pero tienes derecho a ser feliz». Las palabras de Camila fueron el empujón que Alejandro necesitaba. En ese momento decidió que no podía seguir con Isabel. Su corazón ya había elegido. Al día siguiente encontró a Isabel en la sala, arreglando algunas ropas de los niños. La expresión serena de ella lo irritaba. ¿Cómo podía estar tan tranquila cuando él se sentía como si estuviera a punto de explotar? «Isabel, necesitamos hablar», dijo abruptamente. Ella lo miró sorprendida, pero se sentó a su lado en el sofá. «Claro, Alejandro. ¿Qué pasa?». Alejandro respiró hondo. Sabía que sería doloroso, pero en su mente era necesario. «Yo no puedo seguir así. He cambiado, Isabel. La vida que llevamos ya no me hace feliz».
He conocido a alguien y no puedo seguir ocultándotelo. Isabel sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Has conocido a alguien? ¿Me estás diciendo que me estás engañando? La frialdad en la voz de Alejandro la golpeó como un puño. Camila, me he enamorado de ella. Y sinceramente, Isabel, míranos. Mírate. Estamos envejeciendo. Nuestra vida se ha vuelto aburrida. Camila me hace sentir vivo de nuevo. Isabel quedó en shock, sin poder creer lo que oía. ¿Me estás diciendo que me vas a dejar por una mujer más joven? ¿Eso es? Alejandro no dudó. Sí. Eso es exactamente. Necesito algo nuevo, algo que ya no puedes darme. La crueldad de sus palabras fue devastadora. Isabel empezó a llorar, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. No podía creer que el hombre con quien había compartido toda una vida la estaba dejando por una fantasía. Estás cometiendo un error, Alejandro. He estado a tu lado en todos los momentos, buenos y malos. Y ahora, por una chica que apenas conoces, ¿vas a tirar todo esto? Isabel suplicaba, intentando que él entendiera. Pero Alejandro, ya con la mente tomada por la obsesión por Camila, solo sacudió la cabeza. Lo siento, Isabel, es demasiado tarde. Esa noche en la cena, Isabel intentó mantener la normalidad por el bien de los hijos, Clara y Lucas, que empezaban a percibir la tensión entre sus padres. Pero, al terminar la cena, Isabel se fue a su cuarto, y Alejandro se fue al cuarto de visitas. A la mañana siguiente, Isabel decidió hablar con Alejandro, pero lo encontró en el jardín conversando con Camila. Las risas entre ellos eran demasiado íntimas, más cercanas de lo que debían ser. La ira que Isabel había estado reprimiendo emergió, y no pudo contenerse más. «Camila, ¿podemos hablar en la sala ahora?», dijo Isabel con voz firme, sus ojos duros como el acero. Camila sintió la hostilidad en el aire, pero mantuvo una sonrisa confiada. «Claro, señora Isabel. ¿Algo malo?». Alejandro intentó intervenir, pero Isabel lo cortó con una mirada que congelaría a cualquiera. «Esto es entre Camila y yo. Mantente al margen, Alejandro». Ambas caminaron hacia la sala. Isabel, de pie, con los brazos cruzados, respiró hondo antes de hablar. «Sé exactamente lo que está pasando aquí. ¿De verdad crees que puedes destruir mi familia en mi propia casa, Camila?». Camila, fingiendo inocencia, respondió con desdén. «Solo estoy aquí haciendo mi trabajo, Isabel. Si algo está mal, no soy yo la culpable». Isabel dio un paso al frente, enfrentándola de cerca. «Estás despedida, Camila. No voy a permitir que sigas en mi casa. Recoge tus cosas y vete ahora». La tensión entre ambas era palpable. Camila cruzó los brazos y esbozó una sonrisa irónica. «¿Despedida? Isabel, estás celosa porque Alejandro encontró en mí lo que ya no puedes darle». Esas palabras perforaron a Isabel como cuchillos. La humillación y el odio se mezclaban en su pecho. «No tienes idea de lo que es construir una vida basada en el amor y el sacrificio. Solo te interesa lo que puedes quitarle». Antes de que Camila pudiera responder, Alejandro entró abruptamente en la sala, atraído por los gritos. «¿Qué está pasando aquí?». Isabel, llena de lágrimas y rabia, señaló a Camila. «Ella está despedida, Alejandro. Se va de nuestra casa hoy». Pero Alejandro, cegado por su obsesión con Camila, dio un paso hacia Isabel. «No tienes derecho a decidir eso. Camila no se va a ninguna parte». Los ojos de Isabel se agrandaron. «Entonces, ¿es verdad? ¿Me vas a dejar? ¿Por ella?». Antes de que Alejandro pudiera responder, Clara y Lucas, que estaban subiendo las escaleras, escucharon la discusión y se detuvieron al ver a su padre confrontar a su madre. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Clara, con la voz temblorosa, sosteniendo la mano de su hermano mayor, que parecía confundido y asustado. Alejandro miró a sus hijos y el peso de la realidad lo golpeó. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, intentaba entender por qué sus padres estaban peleando. Lucas, aunque mayor, estaba igualmente devastado. «¿Te vas, papá?», preguntó Lucas con la voz entrecortada. Isabel intentó contener las lágrimas al ver la reacción de sus hijos, pero fue imposible. «Tu padre ha tomado su decisión», dijo ella, con voz débil. Alejandro, sin saber qué decir, miró a Camila, que solo lo animaba con la mirada. Sabía que no había vuelta atrás. «Me voy, pero siempre seré su padre», dijo, intentando sonar calmado, aunque su voz también estaba quebrada por la culpa. Clara corrió hacia los brazos de su madre, sollozando. «¿Por qué, papá? ¿Por qué nos estás dejando?». Lucas no dijo nada más. Solo se alejó lentamente, como si quisiera huir de una realidad que no quería enfrentar. Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba, pero al mismo tiempo no pudo resistir el deseo por Camila. Y así, con una última mirada a Isabel, salió de la casa,
empacó sus cosas rápidamente y se fue sin darse cuenta de que había destruido todo lo que realmente importaba. Alejandro creía que finalmente había encontrado la felicidad. Lejos de Isabel, se mudó a un lujoso apartamento con vista al mar, donde la presencia de Camila parecía iluminar cada rincón. Todo en ese lugar exudaba novedad y emoción. Ella era todo lo que él deseaba, joven, vibrante, y lo hacía sentirse como si hubiera rejuvenecido 20 años. Ya no había discusiones rutinarias, ni el aburrimiento que sentía al lado de Isabel. Ahora vivía lo que él creía ser el paraíso. Sin embargo, el brillo de ese nuevo mundo no tardó en desvanecerse. Alejandro comenzó a notar pequeños detalles que lo molestaban. Camila, que antes se mostraba tan cariñosa y atenta, ahora parecía más preocupada por su apariencia que por cualquier otra cosa. Pasaba horas frente al espejo, preocupada por ropa y cosméticos caros que Alejandro no dudaba en comprar para complacerla. Las conversaciones que antes eran tan ligeras y estimulantes se volvieron superficiales. Camila parecía estar más interesada en mantener su estilo de vida lujoso que en tener una conexión real con él. Aún así, Alejandro intentaba convencerse de que esa era la vida que había deseado. Camila era hermosa, y él creía que con el tiempo la relación ganaría profundidad. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a sentir que algo faltaba. Un día, cuando regresaba de una reunión de negocios, encontró a Camila recostada en el sofá, distraída con su celular. Al percatarse de su presencia, ella rápidamente ocultó la pantalla, pero no lo suficientemente rápido como para que Alejandro no notara un mensaje en la parte superior de la pantalla, firmado con un nombre masculino. ¿Quién era?, preguntó él, intentando sonar casual, pero sintiendo cómo crecía el celos dentro de sí. Camila rió, echando su cabello hacia un lado. Nadie importante, Alejandro, solo un amigo, no te preocupes. No le gustó el tono ligero con el que ella respondió, pero decidió no insistir en ese momento. Trató de ignorar el malestar que sentía. Sin embargo, la semana siguiente notó un patrón. Camila siempre estaba enviando mensajes, siempre se alejaba cuando él se acercaba, y su comportamiento, que antes era dedicado y amoroso, ahora parecía distante y frío. Era como si la joven estuviera allí solo por el lujo, como si él fuera solo una parte de un juego. Intrigado, Alejandro decidió investigar por su cuenta. Sabía que no debería hacerlo, pero una noche, mientras Camila dormía profundamente a su lado, tomó su celular y empezó a buscar. Sus manos temblaban mientras navegaba por los mensajes, hasta que encontró lo que temía: conversaciones íntimas con otro hombre. Había intercambios de mensajes llenos de coqueteo, fotos y promesas de encuentros. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su paraíso comenzaba a transformarse en una pesadilla. En los días que siguieron, confrontó a Camila varias veces, pero ella siempre desviaba, negaba o cambiaba de tema con habilidad. «Estás siendo paranoico, Alejandro», decía ella con una sonrisa calmada. «¿Solo estás cansado del trabajo?» Poco a poco, él comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Estaba exagerando? Camila era joven, y claro, tendría amigos. Intentaba creerle, pero el peso de la desconfianza crecía cada día. La incertidumbre lo consumía, y para empeorar, empezó a notar que las decisiones financieras que tomaba estaban cada vez más influenciadas por Camila. Ella siempre sugería nuevas inversiones, siempre para garantizar nuestro futuro, como le gustaba decir. Alejandro, seducido por su belleza y la promesa de una vida mejor, aceptaba. Isabel, por su parte, estaba reconstruyendo su vida poco a poco. Sentía el dolor de la traición todos los días, pero se negaba a ser derrotada. Empezó a buscar consuelo en amigos e incluso se involucró en nuevos proyectos que la mantenían ocupada. Sin embargo, una parte de ella aún se preocupaba por Alejandro y sabía que había cometido un error terrible al abandonar a la familia por una fantasía. Ella se imaginaba, silenciosamente, cuándo se daría cuenta él de eso. Mientras tanto, Camila comenzaba a sentirse más cómoda en su papel. Había conseguido lo que quería: control total sobre Alejandro. Poco a poco, empezó a mostrar menos interés en disimular sus intenciones. Una noche, durante una cena lujosa que Alejandro había preparado para sorprenderla, ella llegó tarde y sin disculpas. Sus ojos apenas encontraban los de él, y el ambiente entre ellos se volvía cada vez más pesado. «Camila, ¿qué te está pasando?», preguntó Alejandro, sintiendo crecer la desesperación. «Apenas pasamos tiempo juntos. Siempre estás ocupada con algo, pero nunca me dices qué». Ella rió, una risa fría y distante.
Alejandro, quizás estás intentando demasiado. No todo es sobre nosotros, ¿sabes? Yo también tengo mi vida. El comentario golpeó a Alejandro en pleno. Por primera vez se dio cuenta de que su visión de una relación perfecta con Camila era una ilusión. Pero aún así, seguía intentando mantener las apariencias. No quería admitir para sí mismo que había cambiado la estabilidad y el amor sincero de Isabel por una relación frágil, basada solo en vanidad y deseo. En un intento desesperado de salvar lo que aún creía que era su futuro con Camila, Alejandro hizo más inversiones arriesgadas a pedido de ella. Creía que, al proporcionar más lujo y comodidad, ella volvería a ser la mujer que lo había conquistado. Pero en cambio, Camila parecía alejarse cada vez más, como una sombra que desaparecía en el horizonte. Fue en una noche de invierno cuando todo salió a la luz. Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual, después de un día difícil en el trabajo. Las luces estaban apagadas y la casa extrañamente silenciosa. Al entrar en el cuarto se dio cuenta de que Camila se había ido y había llevado consigo buena parte de su ropa y pertenencias. Sobre la cama solo había una pequeña nota, escrita con prisa. Esto no es lo que esperaba. Adiós. Alejandro apenas podía creer lo que veía en sus ojos. El apartamento, que antes parecía el ápice de su nuevo comienzo, ahora era solo un reflejo vacío de sus elecciones equivocadas. Camila había desaparecido, llevándose no solo su ropa, sino también la parte de Alejandro que aún creía en el amor idealizado que había proyectado en ella. Sentado en el borde de la cama, sosteniendo la nota que dejó Camila, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Corrió al despacho, la mente acelerada, tratando de ignorar el pavor que comenzaba a dominar sus pensamientos. Se sentó frente a la computadora y comenzó a revisar las cuentas bancarias. Sus manos temblaban al teclear las contraseñas, pero su peor temor se concretó rápidamente. Las cuentas estaban vacías. Alejandro clicaba desesperadamente, mirando las transferencias que se habían hecho de forma sistemática. Sin que él se diera cuenta, Camila había desviado enormes sumas a cuentas que él no reconocía. Cada centavo que invirtió por sugerencia de ella había desaparecido. Una sensación de vértigo tomó control de Alejandro. Cerró los ojos, intentando concentrarse, tratando de encontrar una solución. Pero el vacío era aplastante. El dinero, la seguridad financiera que le llevó décadas construir, había sido arrancada de él. Y lo más doloroso, él había permitido que eso sucediera. En un acto de desesperación, tomó el teléfono e intentó llamar a Camila. Ninguna respuesta. Volvió a llamar, buzón de voz, continuaba marcando, aún sabiendo que ella no contestaría. Después de varios minutos en silencio, el celular cayó de sus manos. Alejandro se dio cuenta de que su vida, ahora, estaba en ruinas. No solo por el dinero, sino por las elecciones que lo habían llevado hasta allí. Había dejado a Isabel, destruido su familia y traicionado la confianza de sus hijos, todo por una mujer que nunca se preocupó realmente por él. La rabia comenzó a hervir dentro de él. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Todos los signos estaban allí. El desinterés creciente, las ausencias inexplicables, los mensajes sospechosos. Pero él estaba tan cegado por su vanidad, tan ilusionado con la idea de que necesitaba algo nuevo y emocionante, que ignoró lo que estaba delante de sus ojos. Ahora, todo lo que quedaba era el arrepentimiento. Alejandro sabía que tenía que intentar recuperar el dinero, pero sobre todo, sabía que necesitaba enfrentar lo que había hecho con su vida y con su familia. Se había alejado de todo lo que era importante y real en nombre de una ilusión. Lo que Camila le hizo, el robo, la traición, era solo una parte de la devastación. La otra parte, quizá la más dolorosa, era la destrucción de su propia identidad. En las semanas siguientes, Alejandro contrató abogados, intentando desesperadamente rastrear el paradero de Camila y revertir las transferencias. Pero ella era más lista de lo que él imaginaba. Cada pista llevaba a callejones sin salida. Ella había desaparecido en el viento, sin dejar rastro. La cuenta que él creía que era el futuro de ambos había sido vaciada para asegurar el futuro de ella, lejos de Alejandro. Isabel, por otro lado, seguía desde lejos la caída de Alejandro. Sabía que él estaba en bancarrota, que había sido traicionado, y por más que aún sintiera resentimiento, no podía dejar de sentir una mezcla de lástima y justicia. Alejandro estaba cosechando lo que sembró. Había destruido su hogar por un sueño ilusorio, y ahora pagaba el precio por su vanidad y ceguera. Aún así, Isabel no lo buscó. Ya no tenía nada que decirle.
Un día, Alejandro finalmente se dio cuenta de que no había nada más que pudiera hacer. Estaba en bancarrota, abandonado y sin un camino claro a seguir. Sus intentos de contacto con Camila eran inútiles y el proceso legal parecía cada vez más ineficaz. Todo lo que quedaba era enfrentar la brutal realidad de sus decisiones. La culpa por lo que había hecho a su familia ahora pesaba más que el vacío en sus cuentas bancarias. Recordó a Clara y Lucas, la mirada de decepción en los rostros de sus hijos cuando salió de casa. El recuerdo de esa escena lo atormentaba a diario y se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de reparar lo que había destruido. Cierta noche, solo en el apartamento que ahora parecía tan frío y sin vida, Alejandro se miró al espejo y vio el reflejo de un hombre que ya no reconocía. Aquel que había sido un empresario poderoso, un esposo dedicado y un padre presente, ahora estaba perdido, irreconocible. Se dio cuenta de que había sacrificado todo por una fantasía vacía y que en el proceso se había perdido a sí mismo. La profunda tristeza que sentía ahora iba acompañada de una creciente sensación de remordimiento. Alejandro sabía que lo que más había perdido no era el dinero o el estatus, sino a las personas que realmente importaban. Pensaba en Isabel, que había estado a su lado por décadas, que había construido una vida con él solo para ser descartada. Pensaba en sus hijos, que ahora vivían sin la presencia paterna que un día él creyó inquebrantable. Con el tiempo, Alejandro se vio forzado a vender el apartamento de lujo. Ya no había forma de mantener el estilo de vida que él creía merecer. La decadencia final fue rápida e implacable. Volvió a un pequeño apartamento en el suburbio, lejos del glamour y la grandiosidad que un día formaron parte de su vida. Sentado en la sala simple y vacía, enfrentaba el vacío de su nueva realidad, solitario y arrepentido. El pequeño apartamento en el suburbio no se parecía en nada a lo que Alejandro estaba acostumbrado. Las paredes blancas y vacías parecían ecoar su aislamiento, y el silencio era sofocante. El lujoso apartamento con vista al mar, símbolo de su nueva vida con Camila, había sido vendido para pagar deudas que apenas podía contar. Ahora, todo lo que quedaba era una vida solitaria, marcada por el arrepentimiento. Alejandro se miraba en el espejo todas las mañanas, preguntándose cómo había llegado hasta allí. Se despertaba solo, sentía el peso de la soledad en cada gesto y se preguntaba cómo pudo haber destruido lo único que realmente importaba, su familia. Isabel y sus hijos ocupaban su mente constantemente, pero el orgullo y la vergüenza le impedían buscarlos. Se preguntaba una y otra vez si tendría fuerzas para enfrentar a Isabel después de todo lo que había hecho. El recuerdo de los ojos llenos de lágrimas de Clara, el día que salió de casa, lo atormentaba todas las noches. Y Lucas, el hijo del que se sentía tan orgulloso de haber educado, ahora era una incógnita para él. ¿Cómo lo verían sus hijos? ¿Un hombre fracasado? ¿Un padre que los abandonó por un capricho? Alejandro pasaba sus días vagando por el apartamento vacío, hundido en pensamientos sobre todo lo que había perdido. Ya no había contratos millonarios ni reuniones importantes. Su vida ahora estaba reducida a un pequeño apartamento, un trabajo cualquiera que consiguió para sobrevivir y una inmensa tristeza que parecía nunca dejarlo. Y cada día que pasaba el peso de la realidad se volvía más insoportable. Isabel, por otro lado, vivía su propio proceso de curación. Después de la partida de Alejandro pasó por un largo periodo de duelo. El matrimonio que había cultivado por tantos años había sido destruido, y el hombre que amaba se transformó en alguien que apenas reconocía. Pero con el tiempo, Isabel encontró fuerzas. Había comenzado a retomar su vida, a dedicarse a sus hijos y a reconstruir su propia identidad, lejos de la sombra de Alejandro. Por más que Isabel estuviera siguiendo adelante, había una parte de ella que aún se preguntaba sobre el destino de Alejandro. Sabía que él estaba en bancarrota, que Camila lo había engañado y desaparecido, pero no tenía la intención de buscarlo. A pesar del resentimiento, no deseaba su destrucción completa. En el fondo, Isabel sabía que en algún momento él enfrentaría las consecuencias de sus actos, y sabía que el arrepentimiento sería un peso difícil de llevar. Meses pasaron y Alejandro no pudo contener más el deseo de ver a sus hijos. La culpa lo corroía por dentro y sabía que, a pesar de todo el daño, necesitaba intentar reconquistar el amor y el respeto de Clara y Lucas. Aunque Isabel nunca lo perdonara, sus hijos merecían una explicación. Con el corazón pesado, decidió intentar el contacto.
Tomó el teléfono, vacilante, y marcó el número de Isabel. La línea sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Intentó de nuevo, el miedo de ser rechazado creciendo con cada tono. En el tercer intento, Isabel finalmente contestó. ¿Aló? La voz de Isabel era calmada pero distante. Alejandro guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de las palabras que quería decir. Isabel, soy yo, Alejandro. Del otro lado de la línea podía sentir el silencio cargado de dolor. ¿Qué quieres, Alejandro? Respiró hondo, sintiendo el nudo en la garganta apretarse. Quería saber de los niños. ¿Cómo están? Isabel no respondió de inmediato. Alejandro podía sentir su vacilación. Están bien. Clara y Lucas se han adaptado. Clara todavía te extraña mucho. Lucas es más reservado. Alejandro tragó saliva, sintiendo el arrepentimiento apretar más su pecho. Me gustaría verlos, si es posible. Solo eso. Isabel suspiró, como si pensara en las consecuencias de esa petición. No puedo hablar por ellos, Alejandro. Destruiste lo que teníamos, pero si quieren verte, será decisión de ellos. El dolor en las palabras de Isabel golpeó a Alejandro con fuerza. Sabía que ella tenía razón. Nada de lo que dijera podría borrar lo que había hecho. Pero necesitaba intentarlo. Solo quiero una oportunidad, Isabel, de explicar, de intentar arreglar las cosas, al menos con ellos. Ella permaneció en silencio por unos segundos y luego respondió. Hablaré con ellos, no puedo prometer que aceptarán. Alejandro agradeció, su voz débil, cargada de arrepentimiento. Cuando colgó, sintió una mezcla de alivio y miedo. No sabía cómo reaccionarían Clara y Lucas, y la idea de que pudieran rechazarlo era insoportable. Días después, Alejandro recibió un mensaje de Isabel. Clara y Lucas quieren verte. Nos encontramos en el parque donde solíamos ir. Mañana a las 15 horas. El corazón de Alejandro latió acelerado. Sería la primera vez que vería a sus hijos desde que abandonó a la familia. Pasó la noche en vela, imaginando cómo sería el encuentro. ¿Y si lo rechazaban? ¿Si no querían saber nada más de él? La idea lo consumía, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Necesitaba enfrentar el resultado de sus acciones. Al día siguiente, Alejandro llegó al parque antes de la hora acordada. El lugar estaba lleno de recuerdos. Se acordó de Clara corriendo por los senderos, riendo, y de Lucas tratando de enseñarle a andar en bicicleta. En aquella época todo parecía tan sencillo, tan lleno de promesas. Ahora, el parque parecía un lugar acechado por fantasmas del pasado. Cuando Isabel llegó con Clara y Lucas, Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Clara lo miró con curiosidad y tristeza, mientras Lucas parecía distante, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Isabel, por su parte, se mantuvo firme, pero su rostro era una mezcla de compasión y resentimiento. Alejandro se acercó, con las manos temblorosas. «Hola, hijos míos, los he extrañado tanto». Clara dio un paso tímido al frente, pero Lucas permaneció inmóvil, mirando a su padre con frialdad. Alejandro sabía que tendría que reconquistar el respeto y el amor de sus hijos, pero en ese momento solo deseaba poder volver atrás y hacer todo de otra manera. Clara finalmente lo abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, ¿por qué nos dejaste?». Esa pregunta perforó a Alejandro como una daga. No tenía una respuesta que pudiera justificar sus actos. «Cometí un error, hija, y me arrepiento todos los días». Lucas, a un apartado, observaba a su padre con ojos llenos de desilusión. «No es solo por nosotros, papá, también destruiste a mamá. ¿Y para qué? Por alguien que ni siquiera se quedó». Alejandro sintió las palabras de Lucas como un golpe. «Lo sé, y nada de lo que diga va a arreglar eso. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para tenerlos de vuelta en mi vida». Isabel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Esto no va a ser fácil, Alejandro, ni para ellos ni para mí». Alejandro asintió, sabiendo que la reconciliación sería un camino largo, pero en ese momento todo lo que quería era una oportunidad de empezar de nuevo, aunque fuera con pasos lentos e inciertos. Los días posteriores al reencuentro en el parque fueron difíciles para Alejandro. El abrazo de Clara le dio una chispa de esperanza, pero la mirada fría de Lucas aún lo perseguía. La tensión entre él y sus hijos era palpable, pero el simple hecho de que aceptaran verlo ya era un pequeño avance. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y arduo, pero ahora, más que nunca, estaba decidido a reparar los errores que había cometido. En los días que siguieron, Alejandro se esforzó por acercarse a sus hijos. Intentaba enviarles mensajes preguntando sobre la escuela y sus vidas,
pero las respuestas eran siempre cortas, especialmente de Lucas. Clara, por ser más joven y emocionalmente abierta, mostraba más disposición para reconectar, aunque todavía estaba confundida sobre todo lo que había pasado. Lucas, con su actitud reservada, dejaba claro que no estaba listo para perdonar tan fácilmente. Una tarde de sábado, Alejandro finalmente tuvo la oportunidad de pasar tiempo con Clara. Caminaron juntos por el mismo parque donde se habían reencontrado. Clara hacía preguntas que Alejandro intentaba responder con la mayor honestidad posible, aunque algunas respuestas fueran dolorosas para ambos. ¿Realmente amabas a Camila, papá?, preguntó Clara, su voz cargada de inocencia y dolor. Alejandro se detuvo un momento, luchando por encontrar las palabras correctas. Yo pensé que la amaba, hija, pero estaba ciego por el deseo de tener algo que parecía nuevo. Ahora veo que eso nunca fue amor de verdad. Clara lo miró con ojos grandes y tristes. Entonces, ¿por qué te fuiste? Si no era amor. Alejandro suspiró, el peso de la culpa apretando su pecho. Cometí un error enorme. Fui egoísta. Creí que necesitaba algo que ya no tenía. Pero ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Nunca debí dejarlos. Nunca debí lastimar a tu madre. Clara guardó silencio por unos minutos, procesando las palabras de su padre. Sabía que él era sincero, pero la herida de la separación aún dolía. Sin embargo, la inocencia de una niña era fuerte, y la pequeña parte de su corazón que aún quería a su papá comenzó a abrirse nuevamente. Después de ese paseo, Alejandro sintió que, al menos con Clara, había una oportunidad de reconstruir la relación. Sin embargo, con Lucas, las cosas eran mucho más complicadas. Él evitaba a su padre, apenas respondía a sus mensajes y se negaba a pasar tiempo con él. Para Lucas, Alejandro había dejado de ser un padre y se había convertido en un extraño. El dolor de la traición era profundo, y el orgullo del adolescente le impedía siquiera considerar el perdón. Una noche, después de otro intento fallido de contacto con Lucas, Alejandro se encontró al borde de la desesperación. Estaba sentado en el sofá del pequeño apartamento, mirando las paredes vacías, sintiendo el peso del aislamiento. La vida que había construido al lado de Camila era un sueño distante, una ilusión rota. Todo lo que tenía ahora era arrepentimiento y el deseo de arreglar algo que para Lucas parecía irremediable. Alejandro sabía que no podía forzar la reconciliación con su hijo, pero también sabía que no podía rendirse. Había abandonado a la familia una vez, y esta vez no se iría. Tomó el teléfono y, aunque no sabía si Lucas leería el mensaje, escribió: Hijo, sé que te herí profundamente, sé que te decepcioné, pero estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea para obtener tu perdón. Te amo, Lucas. La respuesta nunca llegó. Isabel, por su parte, observaba a distancia el esfuerzo de Alejandro por acercarse a sus hijos. Veía cuánto Clara comenzaba a aceptar la presencia de su padre nuevamente, pero también notaba la barrera intransigente que Lucas había construido a su alrededor. Isabel sentía una mezcla de sentimientos hacia Alejandro. Aún estaba dolida, aún recordaba cada palabra cruel, cada momento en que él había elegido a otra mujer en lugar de la familia. Pero al mismo tiempo, sabía que él estaba intentando redimirse, aunque el camino fuera difícil. Isabel y Alejandro habían intercambiado pocas palabras desde el reencuentro en el parque. La tensión entre ellos seguía siendo grande, pero ahora había algo diferente. Alejandro ya no era el hombre arrogante que había dejado la casa meses atrás. Estaba quebrado, pero dispuesto a cambiar. Isabel podía verlo. Una tarde Alejandro fue a la casa de Isabel para llevar a Clara a un paseo. Mientras esperaba en la sala, Isabel entró y, por primera vez en mucho tiempo, se sentó a su lado. El silencio entre ellos era pesado, pero Isabel sintió que necesitaba decir algo. «Veo el esfuerzo que estás haciendo con los niños», dijo Isabel, su voz calmada pero firme. «Y sé que estás arrepentido, Alejandro, pero eso no borra lo que pasó». Alejandro asintió sin intentar justificarse. Sabía que las palabras no cambiarían el pasado. «Lo sé, Isabel, y sé que tal vez nunca me perdones. Solo quiero arreglar lo que aún puede ser arreglado». Isabel lo observó por un momento, tratando de descifrar si él era sincero, y por primera vez vio a un hombre realmente arrepentido. No era el Alejandro que se fue en busca de algo más emocionante. Era alguien que había enfrentado las consecuencias de sus acciones y estaba dispuesto a pagar el precio por sus errores. «No sé si alguna vez podré perdonarte completamente», comenzó Isabel, con la voz ligeramente quebrada.
pero no voy a impedir que intentes ser un padre para nuestros hijos. Ellos lo merecen, aunque yo aún tenga mis dudas». Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que Isabel tenía todo el derecho de dudar de él. Había destruido su confianza de una manera que quizás nunca se repararía. Pero en ese momento sintió una pequeña chispa de esperanza. Isabel le estaba dando la oportunidad de ser padre nuevamente, y aunque fuera solo eso, ya era más de lo que merecía. Clara bajó las escaleras poco después, interrumpiendo la conversación. «Estoy lista, papá», dijo, sonriendo levemente. Alejandro se levantó y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de vuelta. No era el fin de su jornada de redención, pero era un paso hacia algo que él creía que podía recuperar. Mientras caminaba al lado de Clara, Alejandro miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió ligereza en el corazón. Aún tenía mucho que hacer, mucho que enfrentar. Lucas aún no estaba listo para perdonarlo, e Isabel podría nunca volver a verlo de la misma manera. Pero ahora tenía un objetivo claro: reconstruir paso a paso la vida que él mismo había destruido. El tiempo parecía avanzar lentamente para Alejandro. Cada día era una lucha silenciosa para tratar de reconstruir los pedazos de su vida que él había destruido con tanta facilidad. A pesar de sus esfuerzos por acercarse a sus hijos, especialmente a Lucas, la distancia entre ellos parecía insuperable. Clara, por otro lado, empezaba a abrirse más a él. Todavía hacía preguntas sobre el pasado, tratando de entender cómo y por qué todo había cambiado tan drásticamente. Alejandro hacía lo posible por ser honesto, pero nunca parecía suficiente. Lucas, en cambio, seguía distante. El resentimiento del joven crecía en silencio. Cada vez que Alejandro intentaba iniciar una conversación con él, recibía miradas frías o respuestas monótonas. Sabía que no podía forzar a Lucas a perdonarlo, pero su corazón dolía con cada encuentro vacío, con cada intento fallido de reconciliación. Las visitas de Alejandro a la casa de Isabel se habían vuelto rutinarias, pero el ambiente seguía cargado de una tensión difícil de disipar. Isabel mantenía una postura firme, dejando claro que a pesar de permitir que él viera a los niños, aún había un abismo entre lo que habían sido y lo que quedaba ahora. Aún así, Alejandro permanecía enfocado. Sabía que recuperar la confianza de sus hijos y quizás algún día el respeto de Isabel era su única oportunidad de redención. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Alejandro decidió que necesitaba confrontar a Lucas de manera más directa. No podía seguir permitiendo que la distancia entre ellos creciera. Sabía que si no hacía algo pronto, perdería a su hijo para siempre. Esa noche, cuando fue a buscar a Clara para otra visita, encontró a Lucas sentado solo en el jardín, mirando al cielo. Alejandro respiró hondo y se acercó, sentándose a su lado, respetando el silencio por un momento. «Lucas», comenzó Alejandro con la voz baja y cargada de emoción, «sé que estás enojado conmigo, y sé que tienes todo el derecho de estarlo. Pero no puedo seguir así, sin intentar arreglar lo que rompí». Lucas permaneció en silencio, pero Alejandro vio sus ojos parpadear levemente, como si las palabras hubieran tocado algún punto sensible. «Cometí errores, muchos errores», continuó Alejandro. «Dejé a ti, a tu hermana y a tu madre por algo que nunca debió haber sido una prioridad en mi vida. Y por eso soy culpable. Pero Lucas, quiero intentar ser un padre para ti otra vez. Solo necesito que me des una oportunidad, por pequeña que sea». Lucas apretó los labios, claramente conteniendo una ola de emociones que intentaba esconder. Finalmente habló, con la voz dura y contenida. «Te fuiste, papá. Y cuando te fuiste, no parecías preocuparte por lo que dejabas atrás. Vi a mamá llorar, vi cómo sufría, y todo porque querías estar con una mujer que ni siquiera se quedó contigo al final. ¿Cómo esperas que te perdone después de eso?». Las palabras de Lucas perforaron a Alejandro, pero sabía que su hijo tenía razón. «Tienes razón, Lucas. Herí a tu madre de una manera que nunca podré corregir completamente. Arruiné nuestro hogar por una ilusión. Pero lo que puedo hacer ahora es intentar ser un hombre mejor. Un padre mejor para ti y para Clara». Lucas desvió la mirada, visiblemente emocionado, pero reacio a ceder. «No sé si puedo olvidar eso. No sé si algún día podré mirarte y no recordar todo lo que pasó». Alejandro sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero las contuvo. «No te estoy pidiendo que olvides, Lucas. Solo te pido que me dejes intentar hacer las cosas de manera diferente. No será fácil para ninguno de nosotros, pero quiero ser parte de tu vida otra vez, si me lo permites».
Lucas permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, sin mirar a su padre, susurró: «Lo pensaré». Para Alejandro, esas 3 palabras eran más de lo que esperaba. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez había una pequeña esperanza de que algún día podría recuperar el amor y el respeto de su hijo. En los días que siguieron, Alejandro continuó intentando mantenerse presente en la vida de sus hijos con pequeños gestos. Nunca forzaba encuentros con Lucas, pero siempre dejaba claro que estaba disponible. Con Clara creó un vínculo más fuerte, pero con Lucas era diferente. La reconciliación entre ellos sería un proceso largo y lento, y Alejandro estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Mientras tanto, Isabel seguía con su vida, manteniendo una relación amigable, pero distante, con Alejandro. Aún llevaba las cicatrices de la traición, y aunque estaba abierta a la idea de que él pudiera ser un buen padre para los niños, no tenía planes de revivir la relación que un día tuvieron. Para ella, lo que habían compartido estaba enterrado en el pasado. Había aprendido a seguir adelante sin él. El tiempo pasó, y Alejandro comenzó a darse cuenta de que el peso de la traición que había causado no era algo que pudiera resolverse completamente. Sabía que Isabel y Lucas nunca lo verían de la misma manera, y que lo que había hecho había cambiado sus vidas para siempre. Pero, con Clara y poco a poco, incluso con Lucas, vio que había una pequeña oportunidad de reconstruir una parte de lo que fue destruido. Una tarde, mientras caminaba con Clara por el parque, ella lo sorprendió con una pregunta que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. ¿Crees que mamá algún día te perdonará de verdad, papá? Alejandro se detuvo y miró a su hija, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que la respuesta no era simple. Creo que tu madre ya me ha perdonado en parte, Clara. No sé si alguna vez me perdonará completamente, y tal vez nunca merezca ese perdón. Pero lo importante es que estoy intentando hacer las cosas bien ahora. Clara lo observó con sus ojos grandes y sinceros. Espero que ella te perdone, papá. Estás diferente ahora. Alejandro sonrió, con el corazón calentado por las palabras de su hija. Gracias, mi hija. Solo espero que con el tiempo todos podamos seguir adelante, juntos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y Alejandro, mientras caminaba con Clara de regreso a casa, finalmente aceptó que no todo sería como antes. Pero estaba dispuesto a llevar el peso de la traición y la responsabilidad de sus decisiones. La búsqueda de la redención no tenía un final claro, pero sabía que al menos estaba en el camino correcto. ¿Y tú, crees que Isabel debería haberle dado una segunda oportunidad a Alejandro? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más narrativas emocionantes como esta. Gracias por vernos.